Bueno, así es. Estamos en nuestra columna de género, la columneta de la Chafi, y esta semana lo que decidimos es algo un poquito distinto. Vamos a recomendar una película que, por supuesto, tiene mucha relación con la perspectiva de género, que es lo que ven en pantalla, Línea 137, es el documental, que además les anticipo que ya la tenemos programada para mañana, miércoles, a las 22 horas, acá en Urbana TV. Así que después de esta crítica con sorpresa, les recomiendo que la vean mañana a la noche. Y digo que es sorpresa porque están viendo en pantalla a su directora. Lo que nosotras quisimos hacer es no solamente charlar del documental y hacer una recomendación, porque la verdad el material es valiosísimo, sino también que nos cuente la directora, Lucía Basalo, que está en línea con nosotros, cómo fue el proceso de hacer un documental como este. Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la charla, así, en directo. Es como, me pone un poco nerviosa. No te preocupes, igualmente después va a estar grabada, así que también te vamos a hacer toda la difusión que es importante en el canal, en las redes, en todos lados, para promover esta película, que es una película que además tenemos en exclusiva, porque en este momento solo la tiene disponible Urbana TV para ver mañana, así que aprovechen, vamos a hacer la difusión por todas las redes para no perdérsela. Anticipo un poquito y hago una intro, digo, antes de charlar con vos. La película Línea 137 se llama así por la línea 137, que es la línea que se fundó durante la presidencia de Néstor Kirchner en el año 2006 y que fundó Eva Giberti, que forma parte del documental, que atiende justamente llamadas por situaciones de violencia de género. Pero bueno, te tenemos a vos, Lucía, para que nos cuentes un poco. La primera pregunta sería, ¿por qué? O sea, ¿cómo se te ocurrió en su momento? Es una película que hiciste en 2020. ¿Por qué hacer un documental que aborde el trabajo de quienes están en la línea 137 todos los días? Bueno, primero, el programa se llama Las víctimas contra las violencias, o sea que en principio no estaba pensado para violencia de género, sino para cualquier persona que esté sufriendo violencia. Lo que terminó sucediendo es que la mayoría de las personas que llaman por teléfono o son mujeres o disidencias o gente muy vulnerable económicamente, ¿no? Pero no es que estaba pensada para mujeres, sino el nombre es contra las violencias, víctimas en general. Y se filmó a lo largo de todo el 2018, se estrenó en La Habana en el 19 y nos agarró un estreno acá pandémico en el 2020. Y fue una idea de Marta Dillon en realidad, que ella ya había escrito mucho para las 12 sobre este programa y había investigado un montón y me acercó un guión con todo un desarrollo de investigación y qué sé yo, fue como, me dijo, mira, me parece que está buenísimo que se haga una serie o una película, porque la verdad que a diferencia de la 144, que esa sí es una línea de violencia de género, lo que pensaron Eva Giberti con Néstor y tal, era que existan patrulleros que van a la acción con una trabajadora social y una psicóloga en el momento en el que no se puede resolver por teléfono la situación. Y eso, bueno, es un dispositivo que como política de Estado involucra un costo económico bastante importante, pero que a la vez literalmente salva vidas, porque lo que a mí me pasó que filmé muchísimos casos en Capital y en el Chaco, porque la línea funciona así, digamos, telefónicamente funciona en todo el país, pero que va a campo, como dicen las trabajadoras sociales y las psicólogas, es en Capital Federal, en el Chaco, o sea, solo Resistencia y en algunos lugares de Misiones, o sea, como que en muy pocas ciudades se pudo implementar. Y lo que me pasó es que la mayoría de los casos que grabé, ni siquiera las víctimas llamaban. O llamaba una médica porque una persona se iba a atender y le veían quemaduras en la espalda y entonces ahí, o sea, como que, o policías, porque alguien iba a hacer una denuncia a una comisaría y entonces se daban cuenta de lo que estaba pasando. O sea, quiero decir, si en, no sé, más de 100 casos que grabé, la víctima llamó al 20% de las veces, imagínense la cantidad de veces Claro.
que ni siquiera hay un acceso a una línea de teléfono, o sea, o porque está secuestrada. Había también, se fusiona con otra línea que también es del Ministerio de Justicia, que es sobre trata. O sea, detectamos, me acuerdo cuando estábamos en el rodaje, un caso de trata. Eh, Qué bueno, fuerte nada, eso. O sea, eso, fue ¿no? mientras ustedes estaban grabando, grababan en vivo las llamadas que iban recibiendo. Sí, sí, yo primero hice como esta cosa como de ir a las comisarías y a donde atienden el teléfono en el Ministerio de Justicia como para ver quiénes iban a ser las protagonistas y quiénes se animaban, ¿no?, a trabajar, porque no es un rodaje cualquiera, sino como que no se actuó nada. O sea, es como siempre Sí, digo, es lo más parecido a Policías en Acción, pero yo me lo tomé de otra manera, ¿no? Como con que, otra temática y otra mirada. claro. Bueno, esa es la sensación que a mí justamente me dejó ver el documental. Uno se siente mosquita que está teniendo acceso a ver algo que no tendría de otro modo acceso a ver, ¿no? Justamente el trabajo real de todas estas personas asignadas a atender estos casos de violencia en la línea 137 que van pasando en el momento. Son muchísimos los casos que grabaste, no sabías que habías grabado tantos. ¿Cómo fue el proceso de elegir? O sea, ¿cómo decidiste este caso lo pongo, lo incluyo en el documental final, este no? ¿Qué criterios tuviste en cuenta? Eh, Respeté mucho el guión de Marta. Lo importante era que las protagonistas son las trabajadoras y algunos trabajadores de la línea, entonces elegí 4 y el hilo conductor eran ellas y él, hay un chico también. Entonces, si bien tenía un montón de casos grabados, a la hora de seleccionar traté de buscar como diferencias de clases sociales, porque también antes la línea estaba dividida en violencia sexual y violencia familiar. O sea, por ahí de repente hay situaciones intrafamiliares que son la mayoría y que por ahí duran durante, no sé, toda una vida, hasta que pasa algo que un hijo o un familiar llama por teléfono. Y después la violencia sexual es algo como más puntual, de que vos estás caminando por la calle y te agarra alguien y te viola. O sea, eso lo dividen de esa manera. Entonces yo intenté como hacer eso, ¿no? Como que los hilos conductores sean las personas que llevaban adelante la acción y no todos los casos que tenían grabados eran de mis protagonistas. Y después que haya como bastantes casos tanto en el Chaco como en Capital Federal, porque también noté como una diferencia muy fuerte a nivel social. La violencia, por ejemplo, acá se maneja, no sé, por ejemplo, había como, acá vimos armas, mucha cámara de seguridad. En el Chaco por ahí era más armas blancas, era más cuestiones físicas. O sea, no sé, había como diferencias. Y sí, el rodaje fue súper fuerte porque, ponele, nos han pedido que algunos casos vayamos con chalecos antibalas porque se puede desatar una balacera en el medio de una. O sea, no era un rodaje, era saber que estábamos siguiendo a gente que está todo el tiempo exponiéndose con un policía además. O sea, nosotros íbamos en Capital, el patrullero va de blanco, o sea, no está identificado. En el Chaco sí está identificado. Claro. Entonces, ya de por sí, entrar a una sola zona donde sabes que hay un problema grave con un policía armado, ya sabes que estás entrando en una situación bastante tensa. Bueno, así que Pero sí, un rodaje muy particular y de alto riesgo. Bueno, también como el trabajo que realizan las trabajadoras y trabajadores que atienden la línea, no solamente aquellos que van, como vos decís, a los lugares donde está el conflicto que no se puede resolver telefónicamente, sino por el riesgo emocional, ¿no? Por el costo emocional que tiene. A mí una de las cosas que me impactó de esta película es cómo viven y la entereza y la fuerza emocional que tienen que tener esas trabajadoras para estar todos los días atendiendo, escuchando y resolviendo este tipo de cuestiones que están puramente vinculadas con la violencia. Y todo el tiempo escuchando a víctimas y gente, bueno, que está en una situación que, por lo que contás, se ve que son situaciones bastante límite. sí, a mí, de hecho, los primeros casos me afectaron bastante. O sea, fue como, en un momento dije, che, yo no sé si voy a poder grabar todo este. eh, y le pregunté, ¿no?, a las psicólogas y a las trabajadoras cómo hacían como para poner un poco de límite y poder seguir ayudando.
y me afectaba más estar en el call center, o sea, como escuchar los llamados y esa cosa como de imposibilidad de actuar cuando estás escuchando a alguien que está gritando, que está llorando, que está desesperada, que el terreno, porque en el terreno sentís que podés como resolver más, no sé, o sea, pero hay algo en el llamado telefónico que hay que tener, sí, una entereza psicológica y emocional muy fuerte para poder ayudar y estar en eje a otra persona que no lo está y decirle, bueno, y ahora cortá, y ahora anda a la comisaría de la mujer que la tenés en tal dirección. A los 10 minutos llaman a la persona ahí, estuviste en o sea, como que hacen un seguimiento, ¿viste? Claro, sí, sí, no, no es que se desconectan del caso y pasan a otro, que aún así de todas maneras sería muy difícil de digerir o de transitar por el contenido de las llamadas, sino también que tienen que hacer un seguimiento para ver cómo continúan los casos. O sea, que eso implica necesariamente algún mínimo involucramiento con esa persona a la que estás atendiendo y por supuesto también lo implica a nivel de que, bueno, justamente el trabajo es ser asistencia. Sí, sí, hay un área de abogadas que trabajan adentro de la línea, un área de seguimiento para casos muy conflictivos, viste, como por ejemplo dejar a alguien con hijos menores sabiendo que no tiene manera de subsistir económicamente. Entonces por ahí después tratan de ayudarlas a que generen algún plan social para tener algún tipo de ingreso económico. O sea, digamos, una vez que salvaste el incendio, por decirlo de alguna manera, la vida de esa persona continúa. O sea, y si ya vivía violencia económica, o sea, digo, hay muchos tipos de violencia, violencia psicológica. Después no es que porque salvaste el momento ya está, hay que hacer un seguimiento. Claro, y ver también cómo se hace para eliminar o para tratar de salirse de esos focos que generan la violencia. Que bueno, sabemos que la violencia intrafamiliar y la violencia de género dentro de lo que es la violencia intrafamiliar es una de las causas y de los llamados más frecuentes, porque lo vemos en las estadísticas de femicidio, en las estadísticas tremendas que todavía hoy tiene nuestro país. Yo quería contarte, porque bueno, esta película tiene ya unos años, también la línea 137 tiene ya unos años, y supo atender más de 1000 llamadas mensuales, intervinieron entre los años 2006 y 2018 en más de 43.000 situaciones, y es una línea que, la pregunta que hacía Milce al principio, ¿no? ¿Existe o no existe más? ¿O en qué situación está hoy? Por supuesto, las noticias y la información no es alentadora. Estuvo en peligro, de hecho, durante el gobierno de Macri. Hubo un intento en un momento por desmantelar la línea 137. No se logró, pero hoy por hoy está en una situación bastante crítica. El año pasado se desvincularon un montón de profesionales que trabajaban en la atención de esas líneas, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, porque bueno, sabemos que la violencia no anda mirando el reloj. Las guardas telefónicas, por la información que tenemos, se están sosteniendo ahora solamente con 3 o 4 personas, cuando bueno, en el momento que vos filmaste habrás visto que eran muchísimos más y que el sistema estaba muchísimo más desarrollado, así que lo que está ocurriendo con esto es lo que está ocurriendo en general en el gobierno de Milei, con todas las políticas que tienen que ver con la perspectiva de género, desde la destrucción del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de todas las políticas alrededor de todo eso. Si bien esta no es una línea específicamente de perspectiva de género, sabemos que muchísimas consultas tenían que ver con justamente la violencia de género, y por eso las novedades son malas. Está en una situación en donde sigue funcionando, no podemos decir que la han eliminado de cuajo, pero la verdad es que tiene muchísimas dificultades para seguir atendiendo, para seguir trabajando por la poca cantidad de recursos que se le asignan y por la poca cantidad de empleados, trabajadores y trabajadoras que han quedado en la atención de la línea. ¿Qué te pasa a vos con esto? Digo, con esta información, yo no sé si vos has seguido en el tiempo qué ha pasado históricamente con la línea 137, pero ¿qué te pasa a vos, digo, en este momento que ves que la línea que hacía ese trabajo que vos lograste ver bien por dentro y en detalle y todo lo que implicaba, hoy por hoy está prácticamente desmantelado? Y me da impotencia, me da tristeza y todo, digamos, o sea, no es solamente que están atacando todo lo que tenga que ver con violencia de género, sino, bueno, la destrucción del Estado, porque no deja de ser el Ministerio de Justicia. Y los casos que yo
ya te digo, escuché muchísimo caso de mujeres, muchísima gente muy, digamos, muy debajo de la línea de pobreza. Lo que me afectaba más en general eran los casos que eran también más de la mitad, donde estaban atravesados menores de edad. Eso también era muy tremendo. Y discapacidad. También llamaba mucha gente en situación de todo tipo de discapacidades. Entonces, bueno, que se afecte tan directamente a las personas más vulnerables es tremendo, ¿no? Es como, sálvese quien pueda, o sea, ya cuando filmamos durante el macrismo, o sea que ya, me acuerdo en el medio de un día de rodaje atravesamos un paro que hizo, o sea, ya en ese momento ellos estaban viviendo lo que llaman el burnout, que es como un cansancio extremo a nivel profesional, porque estaban haciendo guardias que duraban mucho más de lo que tenían que durar, o sea, no podés hacer ese trabajo todo el tiempo. Entonces, también habían empezado a mezclar, o sea, había mucha gente que desde que nació con Néstor se dedicaba solo a familiar o solo a sexual, y son abordajes diferentes. Y cuando empezaron a mezclar a todos con todos, o por ejemplo, había gente que era muy buena en terreno y gente que era muy buena con el teléfono, porque no es lo mismo y te puedes desarrollar de maneras diferentes. En un momento dijeron, bueno, ya en el macrismo, la gente que queda que haga, que todos hagan todo, o sea, o todas hagan todo. Y ya ahí empezó la gente a sentirse muy cansada y claro, los sueldos, o sea, no te echan, pero si el sueldo no se acomoda a la inflación, es lo Exacto. mismo que... Esa es la definición de eh, vaciamiento, básicamente. claro, o sea, es como, bueno, no lo cerramos, que yo no es que quiero que cierren los lugares, pero sí sería más honesto de cara a la sociedad decir, lo cerramos, porque en realidad es la verdad, es como el Instituto de Cine, o sea, es como decir, bueno, la verdad es que no está funcionando. O sea, si tenés a muy poca gente precarizada haciendo un trabajo de riesgo, y la verdad es que lo está cerrando. Claro, por Y supuesto. y Quieren ni evitar siquiera el te costo animás a político de decirlo. decir cerramos la línea, pero mientras Claro, tanto en su interior lo que está haciendo es efectivamente vaciada, haciendo que los profesionales, como vos decís, tengan que trabajar en áreas para las que no están preparadas, más horas porque no tienen los recursos, porque no tienen el personal suficiente. Es lamentable esto y les recomiendo mucho, mucho que no se pierdan Línea 137, que la vamos a estar pasando mañana acá en Urbana TV a las 22 horas, porque ahí se ve con muchísima claridad, Lucía ha sabido retratar con muchísima sensibilidad y muchísima claridad cuál es la importancia del Estado para este tipo de cosas, para poder asistir, para poder generar políticas que eviten esto que lamentablemente estamos viviendo y que Lucía mencionó, que es sálvese quien pueda, ¿no? El Estado tiene roles muy importantes en nuestra sociedad, no podemos vivir sin Estado, y si vivimos sin Estado, lo que sucede es que siempre es la ley de la selva, y que el más fuerte es el que gana, y los demás son los oprimidos y los sometidos, y eso no es una democracia. Entonces, Lucía, te agradecemos muchísimo la comunicación. Mañana vamos a estar pasando Línea 137 en Urbana TV y por supuesto la entrevista queda grabada para que la puedan seguir viendo en redes sociales. No se la pierdan. Mañana, 22 horas, Línea 137 en Urbana TV. bueno, muchísimas gracias, Yani, un abrazo a todos y bueno, gracias por revivir esta película que siempre, lamentablemente, siempre está vigente. Gracias a vos por hacerla. Te mandamos un abrazo. Bueno, chau, chau.